pero también se van a dar cuenta que aborda mucho lo que ha sido con respecto a la persecución que recibieron nuestros hermanos a lo largo de la historia. Y el segundo objetivo es que los 7 sellos anticipan los juicios que va a revelar el Apocalipsis. Por ejemplo, los 7 sellos anticipan a la visión de las 7 trompetas. Los 7 sellos anticipan las 7 plagas también. Las 7 trompetas son mini juicios efectuados por Dios a lo largo de la historia. Así que los 7 sellos anticipan a las 7 trompetas. Y recordemos también de que las 7 plagas van a ser juicios que van a ocurrir en el futuro antes de que venga Cristo. Entonces, los 7 sellos también anticipan estos juicios, sobre todo el quinto, que ya lo vamos a ver. Dicho esto, ahora sí vamos al contexto literario. Antes que nada, ¿a qué nos referimos con contexto literario? Simple y llanamente, que registra, a ver, los 7 sellos están en Apocalipsis 6. A ver, por favor, abran todas sus Biblias. Apocalipsis capítulo 6. Hasta el capítulo 8, versículo 1. Ahí ustedes van a ver que está registrado los 7 sellos, ¿ya? La segunda visión o el segundo septenario, así también se le llama. Ok, ¿qué entendemos por contexto literario? El contexto literario es lo que se registra en el mismo Apocalipsis antes de los 7 sellos y también después. A eso nos referimos, ¿ya? Al contexto literario. Básicamente, ¿en qué contexto fue escrita esta visión? Pero en el contexto del mismo libro de Apocalipsis. A eso nos referimos con contexto literario. Vamos a comenzar entonces. Miren por favor la pantalla todos. Comencemos. Les había dicho que ahora en el libro de Apocalipsis. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Apocalipsis? 22. 22, ¿sí? Y miren la tabla, por favor. En cuanto al, escuchen bien la palabra, cumplimiento. Repito, en cuanto al cumplimiento, al libro de Apocalipsis lo podemos dividir en 3 partes. Ahí está. Parte número 1, le llamamos histórica. Parte número 2, intermedia. Y parte número 3, escatológica. Cuando nosotros hablamos de la parte histórica, incluyen los capítulos 1 al 11 del Apocalipsis. Cuando nosotros hablamos de la parte intermedia, colocamos al capítulo 12 hasta el 14. Y cuando nosotros decimos de la parte escatológica, los capítulos 15 al 22. Ahora, ¿qué entendemos por parte histórica? Nos referimos a las profecías que están en el Apocalipsis que ya se cumplieron, ¿ya? A eso nos referimos con parte histórica. Por eso es que se le llama histórica, ¿no? Porque ya es historia, o sea, las profecías ya se han cumplido principalmente hasta 1798, año en que inició el tiempo del fin. ¿Qué entendemos por parte escatológica del 15 al 22? A las profecías que ocurren en el tiempo del fin, pero que todavía no se cumplen, ¿sí? Por eso es que cuando ustedes van a Apocalipsis 15 al 22, lo que registra esos capítulos, nada se ha cumplido, ¿sí? Así que, y en el caso de Apocalipsis 12 al 14, lo histórico y lo escatológico están entretejidos. Básicamente es eso. Así que, queridos hermanos, centrémonos en Apocalipsis 1 al 11. Sí, todos, por favor, miren ahí la tabla. Centrémonos en Apocalipsis 1 al 11. Estos 11 capítulos, la mayoría de sus profecías son históricas, casi todas, porque ya se han cumplido. Por eso es que se le llama parte histórica. ¿Sí? ¿Se entiende bien?
A ver, manito arriba, por favor, si se entiende bien. Sí, se entiende, pastor. Ok, gracias, chévere. Muy bien. Ahora sí, acabamos de hablar de Apocalipsis 1 al 11, de que es histórica. Ahora nos vamos a centrar, esta es otra diapositiva, en Apocalipsis del 1 al 11. Revisen sus Biblias, por favor. Apocalipsis del 1 al 11 registra tres visiones, ¿sí? Tres visiones. La primera visión, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, las 7 iglesias. La segunda visión, desde el capítulo 4 hasta el 8:1, la segunda visión, los 7 sellos. Y luego, desde el 8:2 hasta el 11:19, la tercera visión, que se le llama las 7 trompetas. Ojo, pestaña y ceja. Cada visión tiene su introducción. Miren ahí, por favor, la tabla. Por ejemplo, en la primera visión de las 7 iglesias, la introducción está en el capítulo 1, sobre todo a partir del versículo 10, ¿ya? Y la visión en sí está en el capítulo 2 y 3, las 7 iglesias, pero su introducción está en el capítulo 1. Sigamos mirando nuestras Biblias y la tabla que está al frente. Cuando vamos a los 7 sellos, la introducción está en los capítulos 4 y 5. Esa es la introducción de los 7 sellos. Y el primer sello comienza en el capítulo 6. Cuando nosotros vamos a la tercera visión, su introducción está en el capítulo 8, versículos 2 al 5. Esa es la introducción. Y comienza la primera trompeta desde el 8:5. Hermanos queridos, es relevante entender la introducción de cada visión, porque en la introducción nos va a ampliar el panorama para entender la visión. ¿Ya? Es preponderante, ¿ya? Por si acaso. ¿Sí? Hermanos, ¿se entiende bien esta diapositiva? Vamos a avanzar. ¿Ya? Muy bien. Para entender el cumplimiento de los 7 sellos, necesitamos sí o sí entender la visión de las 7 iglesias, ¿ya? Eso es importante, porque ahorita se los voy a ampliar. Miren, por favor, la tabla que está en la pantalla. Ahí están las 7 iglesias. La visión de las 7 iglesias representa a las etapas o periodos de tiempo del pueblo de Dios a lo largo de la historia, desde el año 31 que Jesús ascendió al cielo hasta la segunda venida de Jesús. Los periodos de tiempo que ven en la pantalla son una propuesta, por si acaso, ¿ah? Miren ahí, por favor, la iglesia de Éfeso, la primera, se cumplió proféticamente desde el año 31 hasta el año 100. La segunda iglesia, Esmirna, se cumplió desde el año 100 hasta el 313. La tercera iglesia, Pérgamo, desde el 313 hasta el 538. La cuarta iglesia, Tiatira, desde el 538 hasta 1517. La quinta iglesia, Sardis, desde 1517 hasta 1798. La sexta iglesia, Filadelfia, desde 1798 hasta 1844. Y la última iglesia, la Odisea, o sea, nosotros, desde 1844 hasta la segunda venida de Jesús. Por favor, grábense estos periodos, porque es relevante que lo aprendamos y que los memoricemos. ¿Sí? Les doy unos 10 segundos. A ver, hermanos, aprendan por favor estos periodos, mientras aquí yo bebo agua. Mientras se va aprendiendo, cada año
que se coloca son años o que han ocurrido acontecimientos preponderantes en la historia del cristianismo. No es que uno se los inventó. ¿Ya? Muy bien. Repetimos entonces, primera iglesia del 31 al 100, segunda iglesia del 100 al 313, tercera iglesia 313 al 538, cuarta iglesia 538 a 1517, quinta iglesia 1517 a 1798, la sexta 1798 a 1844 y la última nosotros 1844, la segunda venida. Ahora, ¿por qué para interpretar los 7 sellos voy a tener que recurrir a las 7 iglesias? Por una sencilla razón. Si se dan cuenta, miren ahí la tabla, por favor, existe una relación y un paralelismo entre las 4 primeras iglesias y los 4 primeros sellos. En serio, ¿ah? Si nosotros leemos ambas visiones, las primeras 4 iglesias y los primeros 4 sellos, nos vamos a dar cuenta que hay una relación entre ambas visiones. Hay un paralelismo. Por ejemplo, miren ahí, por favor. Leemos la iglesia de Éfeso. ¿Y qué resalta la iglesia de Éfeso? Un arduo trabajo, pureza doctrinal, moral y perseverancia. Y cuando nosotros nos vamos al primer sello, el color del caballo es blanco y el blanco representa también pureza, ¿sí? Y el jinete es victorioso y a la vez perseverante. Así que hay una estrecha relación entre la primera iglesia y el primer sello. Cuando nosotros vamos a la segunda iglesia, miren ahí por favor, la segunda iglesia se caracteriza por haber recibido persecución y muerte. Es más, se menciona en Apocalipsis 2:10 una persecución por 10 días, que utilizando el principio de día por año, son 10 años. Y cuando ustedes van al segundo sello, el segundo sello es de color rojo. Y el rojo representa persecución y muerte. Entonces, fíjense, en Esmirna, persecución y muerte. Segundo sello, persecución y muerte. Curioso, existe ese paralelismo. Vamos, por ejemplo, a la tercera iglesia. En la tercera iglesia, en Apocalipsis 2, Pérgamo trata de permanecer fiel, pero como se unió con Roma, ¿sí? Comenzó a contaminarse y se permitió la entrada de herejías, ¿ya? Y cuando nosotros vamos al tercer sello, el color del caballo es negro y su jinete tiene una balanza. Y esa balanza, como vamos a ver en breve, representa hambruna y escasez de la palabra de Dios. Y eso implica contaminación. Entonces, en Pérgamo aparece una iglesia que está introduciendo herejías porque no se pone como relevante la palabra. Y en el tercer sello sucede lo mismo. Se rechaza la palabra y la iglesia comienza a contaminarse. Entonces, hay relación entre la tercera iglesia y el tercer sello. Cuando nosotros vamos a Tiatira, sucede algo semejante. Tiatira, miren ahí la tabla, tolera a Jezabel y la fornicación espiritual, ¿ya? Además, es perseguidora. Recuerden que Jezabel mandó matar a los profetas del Señor, entre ellos Elías. Por ello, Tiatira, pues, dice la palabra que el que fornica con ella es condenado a muerte. Cuando nosotros vamos al cuarto sello, el color del jinete es amarillo y ese color representa muerte, ¿ya? Y encima dice el cuarto sello que el Hades le seguía. Recuerden que en la mitología griega, Hades era el dios del inframundo. Y bueno, el cuarto sello se caracteriza por perseguir y matar, semejante a lo que pasa en la iglesia de Tiatira.
Entonces, hermanos queridos, miren, ¿por qué muestro este paralelismo entre las 7 iglesias y los 7 sellos? Porque evidencia, ¿qué cosa? De que existe una relación entre ambas visiones, sobre todo las 4 iglesias primeras y los 4 primeros sellos. Por lo tanto, sí o sí necesitamos recurrir a las 7 iglesias para entender los 7 sellos, ¿sí? Sobre todo en su cumplimiento. Hermanos, me dejo entender. Pulgar arriba, por favor, o digan sí o escriban sí. ¿Se entiende bien hasta aquí? Porque la idea es aprender, entender. Vamos, hermanos, hablemos, estemos interactivos ahí. Sí, O pastor, de repente también alguien tiene una pregunta. se entiende. Muchas gracias, pastor. Ok, se entiende. Chévere, bacán. ¿Ya? Muy bien, estoy leyendo el mensaje también en el chat. Muy bien. Avanzo entonces, ¿sí? Muy bien. Habíamos dicho de que las 4 primeras iglesias nos van a ayudar a entender los 4 primeros sellos, sobre todo en el cumplimiento. ¿Por qué? Miren la tabla, por una sencilla razón. Retrocedo. Si hay un paralelismo entre las 4 primeras iglesias y los 4 primeros sellos, obviamente pues el cumplimiento de las 4 primeras iglesias va a ser el mismo que de los 4 primeros sellos. Entonces, estos periodos de tiempo, miren la pantalla por favor, de las 7 iglesias, por lo menos las 4 primeras iglesias va a tener el mismo cumplimiento en los 4 sellos. ¿Por qué? Porque el paralelismo es el mismo. Es por esta razón que sugerimos lo siguiente. Miren por favor ahí la pantalla. La primera iglesia, ¿cuál es su cumplimiento? Del 31 al 100. Por supuesto, el primer sello va a tener el mismo cumplimiento, el mismo periodo, del 31 al 100. La segunda iglesia, del 100 al 313, el segundo sello va a tener el mismo cumplimiento. La tercera iglesia, del 313 al 538, el tercer sello, el mismo periodo de tiempo. La cuarta iglesia, 538 a 1517, el cuarto sello, el mismo periodo. Queridos hermanos, las 7 iglesias y los 7 sellos representan a la iglesia a lo largo de la historia en cuanto a su cumplimiento. El cumplimiento de los 7 sellos comenzó desde el año 31 y se va históricamente hasta la segunda venida de Jesús. Eso queremos resaltar. Y en el caso de los 4 primeros sellos, su cumplimiento es el mismo que el de las 4 primeras iglesias. ¿Sí? Se entiende bien, ¿verdad? Creo que está claro como el agua turbia. Muy bien. Pastor, disculpe, Es, hermana Tania. ¿podría por favor repetir esta última que ha dicho? Lo último, es decir, los sellos Ok, llegan ok, hasta que... ya. Miren, las 7 iglesias representan al cumplimiento histórico del pueblo de Dios desde el año 31 hasta la segunda venida. O sea, a ver, en facilito, cuando leen las 7 iglesias, cada iglesia representa un periodo de tiempo. Por lo tanto, el cumplimiento de las 7 iglesias se ha dado a lo largo de la historia, desde el año 31 hasta la segunda venida de Jesús, y de manera ininterrumpida, por si acaso. Ya, ese cumplimiento se aplica también a los 7 sellos. Cuando ustedes ven en los 7 sellos, su cumplimiento se ha dado a lo largo de la historia, desde el año 31 hasta la segunda venida de Jesús y también de manera ininterrumpida. ¿Sí? Históricamente es su cumplimiento. Obviamente, ven
las 7 iglesias, y las 7 iglesias nos revelan la condición espiritual del pueblo de Dios. Por eso es que a las iglesias se les exhorta, se les motiva. Pero en el caso de los 7 sellos, no presenta la condición espiritual del pueblo de Dios, pero sí presenta el cumplimiento de la misión, como se les dijo al inicio, y también anticipan los juicios que van a venir en las demás visiones del Apocalipsis. Pero igual, el cumplimiento, valgan verdades, es el mismo a lo largo de la historia. Ahora sí, ya vamos a verlo en breve. En el caso de las 4 primeras iglesias, y los 4 primeros sellos, sí los periodos, como ven en la pantalla, en el caso del cumplimiento, son los mismos. ¿Sí? Ya hemos visto, retrocedo, de que hay un paralelismo en las 4 primeras iglesias con los 4 primeros sellos. ¿Se entendió, hermana Tania? Sí, pastor. Muchas gracias. Muy bien, vamos a avanzar entonces. Bueno, un plus, un adicional, miren ahí por favor, la erudición ha reconocido, miren ahí por favor, de que Mateo capítulo 24, obviamente es un capítulo profético, es un sermón profético dado por Cristo antes de morir y resucitar. Y ahí, hermana Jenny. Hermana Jenny. 6 horas. Muy bien. Gracias. Miren, la erudición ha reconocido de que el cumplimiento de Mateo 24 también es a lo largo de la historia, ¿ya? Este método se llama historicismo, que el cumplimiento es a lo largo de la historia y de manera ininterrumpida. Ok, se acepta eso, pero es curioso de que cuando nosotros leemos Mateo 24 y leemos los 7 sellos del Apocalipsis, también hay un paralelismo. En serio, ¿ah? Miren la tabla. En Mateo 24:14 se habla la predicación del Evangelio. En Apocalipsis 6 vemos la victoria del Evangelio en el primer sello. En Mateo 24 se habla de guerras. En los 7 sellos se habla de persecuciones y muertes. En Mateo 24:7 se habla de hambre. Y en el tercer sello se habla de hambruna. En el sermón profético de Jesús, Mateo 24, se habla de muerte, pestes y hambre. En el cuarto sello se habla de muerte y hambre. ¿Ya? En Mateo 24 se habla sobre una persecución a los hijos de Dios. Y en el sexto sello se habla de las almas que han sido perseguidas. O sea, si se dan cuenta, hay un paralelismo en Mateo 24 con los 7 sellos. Por lo tanto, si el cumplimiento de Mateo 24 es a lo largo de la historia, el cumplimiento de los 7 sellos por el paralelismo es el mismo a lo largo de la historia. ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar. Bueno, rápidamente, como un plus también o un plus, se los leo, ¿ya? Lo que está ahí al frente en la pantalla, solamente para recordar, ¿sí? Algunos elementos históricos. Esto va a ser como una antesala para estudiar rápidamente los 7 sellos en breve. Miren ahí, por favor. Recordemos que en el primer siglo de la era cristiana hubo principalmente 2 persecuciones. Una en la década de los 60 por el loco de Nerón y otra al finalizar en la década de los 90 por Domiciano. Hubo esas 2 persecuciones, ¿sí? Y es curioso, en ese periodo de tiempo se bautizaron más de 1 millón de personas, francamente. Entre los siglos 2, 3 y 4, históricamente hablando, en cuanto a la iglesia,
Hubo muchos emperadores que persiguieron a los cristianos. En serio, ¿ah? Durante ese lapso de tiempo. Y ya a partir del siglo IV, sobre todo con el emperador Constantino, la iglesia comenzó a contaminarse. Valgan verdades, eso pasó, ¿ya? Por eso es que la Edad Oscura, llamada también, la Edad Media se le llama también Edad Oscura. Y en cuanto a la palabra, también hubo una oscuridad durante todo ese tiempo, ¿sí? Entre los siglos XVIII y XIX hubo señales cósmicas, como lo vamos a ver en breve, y recordemos que en cuanto a la segunda venida, no se sabe la fecha. Muy bien, con esto vamos a avanzar. Muy bien, hermanos, pueden capturar pantalla, espero que no salga mi cara, a ver, o aunque sí va a salir. Ahí está. Este sería el cumplimiento de los 7 sellos, ¿sí? Este es el cumplimiento de los 7 sellos. De repente algunos, se van un poco se le va a generar preguntas en la cabeza, pero ya lo voy a ampliar en breve, en cuanto al cumplimiento del sexto y del séptimo sello. Pero vamos acá, yo lo voy a leer. Cumplimiento del primer sello, como ya lo hemos sustentado, del 31 al 100. Cumplimiento del segundo sello, del 100 al 313. Cumplimiento del tercer sello, 313 al 538. Cuarto sello, 538 a 1517. Es lo mismo que las 7 iglesias en cuanto al cumplimiento. Pero a partir del quinto sello, el cumplimiento no es el mismo con las 7 iglesias o las iglesias 5 al 7. Ya varía. Miren ahí, por favor, cumplimiento del quinto sello, 1517 a 1755. ¿Por qué? ¿Por qué 1755? Porque vamos a leer el quinto sello y hubo un gran terremoto. Y en el año 1755 se dio el terrible terremoto de Lisboa. Por eso. Sexto sello, 1755 a 1844, pero también está la segunda venida. Ya lo vamos a leer en breve. ¿Sí? Y el séptimo sello ya viene a ser el juicio final después del milenio, ¿ya? Eso lo vamos a tratar en breve también, ¿sí? Ese es el cumplimiento de los 7 sellos, ¿ya, hermanos? Muy bien, vamos a avanzar. Ahora sí, vamos acá. Vamos a tratar brevemente, cada sello está en una diapositiva, ¿sí? Sobre los 7 sellos. Vamos propiamente dicho a los 7 sellos. Pero hasta aquí, hermanos, ¿todo bien? ¿O corrí demasiado? ¿Se entiende bien? ¿Alguna pregunta? Está bien, pastor. ¿Se entiende, pastor? Ok, chévere. Muy bien. Voy a interpretar de que las palabras de nuestras hermanas representan a todos los que estamos aquí. ¿Sí? Muy bien. De todos modos, creo que, pastor, al final van a haber preguntas, ¿no? Ya, ok, chévere. Vamos al primer sello. Vamos al primer sello, pero obviamente abran todos sus Biblias, ¿sí? Apocalipsis capítulo 6. Bueno, el primer sello está pues en el versículo 2, ¿ya? ¿De qué habla el primer sello? Lo voy a leer. Vamos todos con sus Biblias, por favor. Abran sus Biblias. El que no ha hecho su culto, bueno, lo va a leer hoy día la Biblia. ¿Ah? Primer sello, versículo 2. Miré y vi un caballo blanco. El que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es interesante, leen ustedes el Apocalipsis y el blanco pues representa o simboliza pureza y victoria. ¿Ah? Luego se habla de arco y corona, pues el arco y la corona representan conquista, ¿sí? Conquista. Recuerden que Juan aquí utiliza un lenguaje figurativo
y se basa pues a lo que pasaba en ese tiempo, ¿no? En ese tiempo se batallaba con jinetes, caballos, arcos, corona, al que vencía. Por eso es que también utiliza ese lenguaje. Muy bien. Este sello, repetimos, representa al periodo de la iglesia del 31 al 100. Ahora, les voy dando un dato interesante. A ver, para que se queden con la boca abierta. En el primer siglo se creía de que el fin de la tierra o hasta lo último de la tierra era el país de España. O sea, si yo llegaba a España, había llegado a lo último de la tierra. Y cuando Jesús le dijo a Pablo, vas a predicar hasta lo último de la tierra, Pablo lo entendió tan literalmente, valga la redundancia, de que Pablo llegó a España. En serio, Pablo llegó a España. Se cree, se estima de que en solamente 69 años, del 31 al 100, la iglesia bautizó alrededor de 1.300.000. Un segundo, por favor. A ver. Acá se ha apagado el... Ya. Ok. Se había apagado el aro. Ya. Muy bien. Se estima que en solamente 69 años se bautizaron más de 1.000.000 de personas. 1.300.000 personas. O sea, yo conozco iglesias de que tienen 80 años de vida y siguen teniendo 40, 50 miembros. Y miren aquí, o sea, casi 70 años y bautizaron un montón de gente y la iglesia creció en gran manera por ese cumplimiento de la misión, así, de frente, bajo la dirección del Espíritu. Se le representa a este periodo un periodo de victoria, de pureza doctrinal, de conquista, porque conquistaron el mundo con el Evangelio. ¿Sí? Ahí está. Ese es el primer sello. Vamos al segundo sello. Vamos a Apocalipsis 3, versículo 3 y también el 4. Cuando abrí el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven. Salió otro caballo de color rojizo. Al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz de la tierra y hacer que se mataran unos a otros, y se le dio una espada muy grande. Este sello evidentemente representa persecución y, como el texto señala, matanza, ¿ya? Cuando nosotros vamos a la historia, entre el año 100 y el 313, que se cumple este segundo sello, hubo una persecución terrible aproximadamente por 10 emperadores principalmente. Ellos hicieron añicos a la iglesia, en serio, la persiguieron, la mataron, pero adivinen qué, mataban a uno y se bautizaban 1.000. Tanto así que cuando Constantino toma el poder en el occidente, se da cuenta de que todo el imperio romano era cristiano y que todo su ejército de soldados eran cristianos. Así que, hermanos, la persecución nunca fue una oposición para la predicación del evangelio, por si acaso, ¿ya? Este periodo, este segundo sello, representa pues persecución, ¿ya? Vamos al tercer sello. Vamos al tercer sello. Vamos al versículo 5. Todos, por favor, al versículo 5, donde dice, miré y vi un caballo negro. El que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Sí? Versículo 6. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Muy bien, miren ahí la diapositiva, por favor, la pantalla. En el mundo israelita, ¿sí?
El trigo era el alimento que consumían los ricos. ¿Está bien? Era el trigo el que consumían los ricos. Y la cebada era el alimento que consumían los pobres. He ahí por eso la balanza. ¿Sí? Ahí está. La cebada era de bajo costo y era consumida pues por los pobres. Luego habla del denario. Si bien es cierto, el denario no era la moneda de menos valor, porque la de menos valor eran las blancas, ¿ya? El denario era el sueldo o el jornal del día, ¿ya? Es como hoy en día pues el sueldo mínimo, ¿ah? Así es sencillo. Y cuando dice, no dañes al aceite ni al vino, pues en Israel el aceite y el vino eran los alimentos básicos para subsistir. ¿Ya? Es como, por ejemplo, aquí en el Perú, el alimento que se come más sí o sí es el arroz. Alimentos para subsistir, pues aquí en Perú es bastante el arroz, la papa, el pan, ¿ya? En Israel, pues era el aceite y el vino. Así que aquí nosotros vemos, ¿qué cosa? Abundancia, pero también escasez. Este sello representa a la hambruna. ¿Cuál es el periodo de tiempo? 313 al 538. ¿Por qué hambruna? Porque en este periodo de tiempo comenzó una hambruna de la palabra de Dios. Ustedes van a ver la historia de la iglesia en este periodo y la iglesia comienza a contaminarse. La iglesia comienza a adorar a imágenes. La iglesia comienza a guardar formalmente el domingo. La iglesia comienza a adorar a Dios en los templos, en las parroquias, a esas imágenes y las herejías que cree el catolicismo. Por eso es que comienza la hambruna de la palabra de Dios en este caso. Vamos al cuarto sello, ¿sí? Vamos al cuarto sello. Versículo 8. Miré y vi un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades lo seguía. Y se le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, hambre y mortandad con fieras de la tierra. Ahí está. Aquí ya viene de nuevo persecución. Miren ahí por favor la diapositiva. Este caballo es amarillo. El amarillo, ¿qué representa? Recuerden que el amarillo es la piel de un cadáver, ¿sí? O de una persona muy enferma, pálido, ¿no? Pálido. Hay un periodo de muerte, se utiliza acá la palabra muerte, de persecución, y el periodo es del 538 a 1517. ¿Qué pasó durante este periodo? Pues bien, el catolicismo mató a los hijos de Dios, ¿ya? Eso pasó durante toda la Edad Media. Y como el catolicismo persiguió y mató a los hijos de Dios, se representa este periodo con un caballo amarillo que representa muerte o enfermedad crónica. ¿Sí? Ahí está. Muy bien, vamos al quinto sello. Quinto sello, versículo 9. Vamos todos al versículo 9, por favor. Ya vamos a acabar, me quedan pocas diapositivas. Versículos 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían muerto por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Por cierto, hermanos, antes de seguir leyendo, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Los 4 primeros sellos, ¿todo claro? Sí, pastor. Sí, Sí, muy pastor, bien. todo claro, muchas gracias. Ya, chévere. ¿Todo claro entonces? Muy bien. Vamos entonces al quinto, al sexto y al séptimo sellos, ¿sí? Vamos al versículo 10, Apocalipsis 6:10. Clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, vas a tardar en juzgar y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra? Entonces se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo
hasta que se completara el número de los consiervos de sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Ahí está. Muy bien. Ese es el quinto sello. Muy bien. Bueno, miren ahí la diapositiva. No nos olvidemos que alma en la Biblia no es el espíritu ni tampoco el espectro, por si acaso. Alma representa al ser humano en su totalidad. Por eso es que bíblicamente hablando, alma equivale a ser. O también alma significa persona, pero no se refiere al espíritu ni a un espectro, ni a un fantasma, por si acaso. Luego dice el quinto sello de que estas almas que estaban en el santuario clamaban a gran voz. Hermanos, aquí se está utilizando un lenguaje figurativo. ¿Alguien, por favor, de ustedes que lea Génesis 4:10? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Génesis 4:10. Amén. El, Génesis 4:10. Ya el Dios, bota la sangre de tu hermano. Amén. Muy bien. ¿Qué está diciendo aquí Moisés en Génesis 4:10? El que habló es Dios. Gracias, hermana, por leer. ¿Y qué dice? La sangre de Abel clamó a mí. Es un lenguaje figurativo. La sangre no clama, ¿ya? Así de sencillo. Ya. Esa misma dinámica pasa en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10. ¿Ya? O sea, aquí Juan está presentando un lenguaje figurativo. No está diciendo de que en el cielo hay almitas que penan, que claman. No, 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 nada que ver. Sino que simplemente se da un lenguaje simbólico en la cual representa, valga la redundancia, simbólicamente al clamor que hacen los hijos de Dios por justicia. Como recientemente en el cuarto sello se los ha matado, ¿ya? Aquí, simbólicamente hablando, se pide justicia. Y miren, tan es simbólicamente que miren ahí por favor en la diapositiva número 3, se habla de que estas almas están bajo el altar. La pregunta es, ¿cuál altar? Recuerden que en el santuario, ¿cuántos altares habían? A ver, ¿quién responde? Salvo el pastor, que el pastor no responda. En el santuario, ¿cuántos altares había? Habían 2 altares. Uno era el altar de incienso, que estaba en el lugar santo, y otro era el altar de sacrificio, que estaba en el atrio o patio, ¿ya? Y cuando nosotros vemos aquí en Apocalipsis 6:10 las almas clamando en el altar, como estas almas simbólicamente han sido sacrificadas, por supuesto este altar de Apocalipsis 6:10 tiene que ser el altar de sacrificio, no el altar de incienso. Entonces, y cuando vamos al Apocalipsis, el altar de sacrificio y en toda la Biblia representa simbólicamente a la tierra. Entonces, si el altar de sacrificio representa a la tierra y supuestamente los que apoyan la vida después de la muerte, las almitas están en el cielo, pues no encaja. Así que las almas aquí representan simbólicamente a los hijos de Dios que durante este periodo clamaron por justicia por lo que había pasado anteriormente, porque muchos creyentes habían sido asesinados. Muy bien, vamos aquí al sexto sello. Bueno, rápidamente por motivo del tiempo, no lo voy a leer todo el sexto sello, pero miren ahí por favor. En el sexto sello, ustedes van a ver señales cósmicas, ¿sí? ¿Qué señales cósmicas?
el sol se va a oscurecer, las estrellas van a caer y va a ocurrir un gran terremoto, ¿ya? Muy bien, cuando ustedes vean señales cósmicas en la Biblia, como las que presenta Apocalipsis, es porque esas señales anticipan juicio. Grábense esa palabra, por favor. Anticipan juicio. Tienen que ver con juicio, juicios divinos, ¿sí? Estas señales cósmicas de Apocalipsis, del sexto sello, han tenido un cumplimiento parcial. Por ejemplo, en 1780, miren ahí la diapositiva, hubo un gran día oscuro en Nueva York y en Inglaterra. En 1833 hubo una caída de meteoritos sobre el océano Atlántico y en 1755 hubo un gran terremoto en Lisboa. Tuvo las señales cósmicas del sexto sello un cumplimiento parcial en ese tiempo, en los años que acabamos de leer. Pero antes de la segunda venida de Jesús va a tener un cumplimiento ya universal, ¿sí? Como antesala a la segunda venida de Jesús. Y miren, hermanos, todos por favor, vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 16. Apocalipsis 6, 16 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Qué escena es esta? A ver, ¿alguien podría responder? ¿Qué escena es esta? Del retorno del Señor Jesucristo. Muy bien, hermana Lidia. Fíjense, lo leo de nuevo. Caed sobre nosotros, escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. Aquí está describiendo lo que va a pasar con los malos al ver el rostro de Jesús en su segunda venida. O sea, el versículo 16 nos está hablando de la segunda venida. Por lo tanto, el sexto sello nos lleva a la segunda venida. No podemos decir, como antes varios creían, de que el sexto sello termine en 1844. No, porque en este versículo ya se habla de la segunda venida. El sexto sello está profetizando la segunda venida y al terminar el sexto sello, o el sexto sello termina con la segunda venida. O sea, la segunda venida se cumple en el sexto sello, mejor dicho, ¿ya? Por eso es que yo coloco allí periodo del sexto sello, 1755 a 1844, sí, pero también le tenemos que incluir la segunda venida de Jesús, ¿ya? Bueno, terminamos el séptimo sello y con esto ya finalizamos. Bueno, vamos a Apocalipsis 8.1. Todos, por favor. Apocalipsis 8.1. Y con esto ya finalizamos. Sinceramente, Cuando, nunca había puesto una hora, ¿ya? A ver, cuando dice, abrió el séptimo sello, cuando se abrió el hizo séptimo sello, se hizo en el cielo como por media hora. Hermanos, por si acaso, hay algunos que han intentado aplicar el principio de día por año a la media hora. No es aplicable por una sencilla razón, por la palabra como. No te está diciendo el texto media hora exactamente. No, 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 no. Dice simplemente como por media hora. Te está dando un un aproximado, pero no te dice media hora. Y al decirte como por media hora, no podemos aplicar el principio de día por año. Hay algunos que han dicho, no, la media hora representa los 7 días que iremos al cielo. No, 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 no es así, ¿ya? Cuando dice
como por media hora te está dando un lenguaje figurativo, ya representativo, pero no es exacto. Y al no ser exacto, no se puede utilizar el principio de día por año. Bueno, miremos la diapositiva. El silencio. Miren, cuando ustedes buscan la palabra silencio en la Biblia, se usa pues en un contexto de juicio y expectación. En pocas palabras, va a haber un juicio divino, todos reaccionamos en silencio, porque calladitos nomás esperamos el juicio divino, ¿ya? Miren el 2, como el silencio de este sello está en el cielo, el silencio se da en el cielo, pues tiene que ver con el santuario, con Jesucristo y también con el juicio. Repito, el silencio se da en una expectativa de juicio, ¿ya? Y se da en el cielo, en el santuario. Por lo tanto, este silencio tiene que ver con Jesús como juez, santuario celestial y juicio, ¿ya? Por lo tanto, este sello tiene que ver, miren el 3, con la expectación de un juicio emitido desde el cielo. La última diapositiva. Es interesante que cuando uno va a la Biblia, en el Antiguo Testamento se daba el juicio, el día de expiación, que era considerado un día de juicio. Eso está en Levítico 16. Es interesante que cuando el sumo sacerdote, después de haber realizado todos los ritos, ¿ya? Y caramba, él tenía que salir y declarar pues que los hebreos ya estaban purificados. Y es curioso, antes de salir el sumo sacerdote del santuario, los hebreos alrededor del santuario, en el campamento, estaban en silencio. Había una expectativa, un silencio sepulcral entre todos los hebreos. Salía el sumo sacerdote y luego cada uno a su casa. ¿Sí? ¿Cuándo se va a cumplir el séptimo sello? Este séptimo sello se dará cuando se realice pues el juicio final, ya después del milenio, según lo que registra Apocalipsis 20, 9 al 10. O sea, en el juicio final, antes de que Cristo envíe fuego y azufre, habrá un silencio sepulcral entre todos los seres vivientes, sobre todo los malos. Hay ese silencio sepulcral y Jesús ejecuta el juicio final y los consume a todos. Ya, eso es el cumplimiento del séptimo sello. Muy bien, hermanos, esa sería la presentación de los 7 sellos. Espero haberme dejado entender. Disculpen que me he demorado tanto, nunca había expuesto una hora, pero esa sería la presentación. Si hay alguna pregunta, pastor, si estamos con el tiempo, y al final, por favor, permítame solo un minuto para una reflexión final. Muchísimas gracias, pastor, por la brillante exposición. De hecho, el tiempo que ha demorado también ha permitido que entendamos, pastor. Así que no se preocupe, gracias, más bien. Hermanos, hermanas, no sé si existe alguna consulta, pregunta, puedes habilitar tu micrófono y consultar sobre los 7 sellos. Más adelante estudiaremos sobre las 7 trompetas, así que vamos con calma. ¿Alguien tiene alguna consulta? Pregunta, hermanas, hermanos. No, pastor, todo ha estado claro. Muchas gracias al pastor. Muy bien, hermana Elfi, muchas gracias. Hermanos, Quería una hermano, consulta sobre los astros que pasaron. Esta parte no lo he entendido bien, si van a volver a pasar. De la luna se oscureció, el sol, esa parte quisiera que, no sé, si puede explicar. Bueno, dejemos que la palabra responda, ¿ya? Vamos nosotros a Joel capítulo 2. Versículos, ¿no está Joel? Allá. Capítulo 2, versículos
28 en adelante. Joel capítulo 2, todos por favor. Versículo 29, perdón, desde el 29. Yo lo voy a leer, ¿sí? Y también sobre siervos y sobre siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. O sea, hermana, mire, cuando uno va a Hechos capítulo 2, Pedro señala que lo que profetizó Joel en lo que acabamos de leer se estaba cumpliendo en sus días. Pero es curioso, en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, no pasó nada con el sol, ¿ya? No pasó nada con la luna y no pasó nada con las estrellas. Por lo tanto, creemos que cuando Pedro dijo eso, que lo que pasó, lo que profetizó Joel 2, lo que acabamos de leer, se cumplió en esos días, como no ocurrieron esas señales cósmicas, el cumplimiento es parcial, no total. ¿Ya? Entonces, cuando uno va al siglo XVIII y XIX y ven lo que pasó en distintas partes de manera local, no universal, ¿ya? Lo que hemos leído, ¿no? 1833, 1755, ¿ya? Lo que hemos leído, lo que pasó en Inglaterra, en el Océano Atlántico, como no es universal, creemos también que su cumplimiento es parcial, ¿ya? Pero acabamos de leer nosotros Joel 2, que momentos antes de que venga Jesucristo o el día de Jehová, van a ocurrir estas señales y estas señales van a ser universales. Por esta razón, nosotros creemos de que lo de Joel capítulo 2, por lo que dijo Pedro, tuvo un primer cumplimiento parcial, local, en Hechos capítulo 2, porque Pedro lo dijo. Pero hay señales de Joel 2 que no se cumplieron en el Pentecostés, por eso es que decimos que es un cumplimiento parcial. Cuando nosotros vamos a lo que pasó entre el siglo XVIII y XIX, como son situaciones o fueron momentos específicos, locales, también creemos de que fue un cumplimiento parcial. Pero, caramba, el cumplimiento global, universal, total, ya se va a dar pues momentos antes que venga el Señor Jesús. Y ojo, eso ya lo interpreta mejor el Señor Jesús. Vamos a Mateo capítulo 24. A ver, un segundo, por favor. Mateo capítulo 24. Fíjense el versículo 29. 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjense el 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. O sea, aquí Jesús, ¿qué está diciendo? De que momentos antes que Él venga por segunda vez, van a ocurrir estas señales cósmicas, pero ya de manera universal. ¿Sí? ¿Ya? Son como una antesala para la segunda venida de Jesús. Y como dijimos, estas señales cósmicas tienen que ver con juicio, anticipan un juicio. Entonces, estas señales van a ser universales, anticipando la segunda venida de Jesús, en la cual Él sentenciará a los buenos y a los malos. Perfecto. Gracias, pastor. Gracias por la aclaración, pastor. Ya, hermana. Excelente, excelente. Vamos, la hermana Amalia. Sí, gracias, pastor. Buen día, pastor. Un comentario.
cuando nos habla de las iglesias en Apocalipsis, son las iglesias que había fundado Pablo, ¿no? Y en Mateo, cuando el Señor Jesucristo habla de las señales del tiempo del fin, como coincide con las iglesias, entonces el Apocalipsis es específicamente para los gentiles, diríamos así, ¿no, pastor? A ver, ya, habíamos dicho en la presentación de que hay un paralelismo entre los sellos y Mateo 24, ¿ya? No entre Mateo 24 con las 7 iglesias, sino entre Mateo 24 y los 7 sellos. Ahora, hermana, mire, le comento, ¿no? Hemos leído el Apocalipsis muchas veces y me voy a basar a lo que dijo el doctor Norman Gali. En su libro El caballo de Troya para Satanás, así lo tituló, él señala literalmente de que el Apocalipsis fue escrito para los adventistas del séptimo día. O sea, cuando Dios le reveló a Juan el Apocalipsis, dice Gali, Dios tenía más en mente a los adventistas que al apóstol Juan o a los cristianos del primer siglo. Si bien es cierto, Apocalipsis 2 y 3 habla de las 7 iglesias y la mayoría de esas iglesias fueron fundadas por Pablo, como dijo la hermana correctamente, fueron cartas que se habían leído en el primer siglo. Por si acaso, Juan escribe esas 7 cartas y esas 7 cartas las leyeron esas iglesias, de hecho, ¿ya? Y toda la región, sobre todo de Asia Menor, por supuesto que sí. Pero yo ya imagino que los cristianos cuando leyeron esas cartas, intuyo de que muchos no llegaron a entender. Por ejemplo, cuando a Pérgamo se le habla Jezabel, ¿quién fue Jezabel? ¿Quién será Jezabel ahora? La persecución de los 10 días de Apocalipsis 2:10. Yo me imagino que la iglesia de Esmirna se habrá preguntado, ¿y a qué se refiere con 10 días, no? Entonces, me parece de que los cristianos del primer siglo no lograron entender muy bien el Apocalipsis, ¿ya? ¿Por qué? Por una sencilla razón. El Apocalipsis fue dirigido, tenía como objetivo o como público principalmente al remanente del tiempo del fin, o sea, nosotros. Es por esta razón que cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 10, el libro de Daniel se abre con el de Apocalipsis, con el objetivo que el Apocalipsis, basándose a Daniel, sea mejor comprendido, sobre todo para el tiempo del fin, porque es el remanente el que se levanta, ¿ya? Así que la hermana Lidia utilizó una palabra, gentil. Bueno, nosotros somos gentiles. Los gentiles se les llamaba, aunque valgan verdades, en el primer siglo era un nombre despectivo, ¿ya? Era un apodo despectivo, pero los gentiles eran los no judíos. Por lo tanto, como nosotros no somos judíos, sí somos gentiles, pero específicamente el Apocalipsis, la gran mayoría, por no decir su totalidad, valgan verdades, fue escrito para nosotros. Creo, al igual que Gali, de que Dios reveló el Apocalipsis teniendo más en mente a nosotros como remanente que a los cristianos del primer siglo, ¿ya? Así que dichosos somos y bendecidos por ello, ¿no? Porque el Apocalipsis, sinceramente, es el libro clave junto con Daniel para la identidad, mensaje y misión adventistas. Amén. Gracias, pastor. Muy bien. Amén. Amén. Bueno, no sé si hay uno más, hermanos, hermanas. Bueno, tal vez, pastor, no sé cuál es su percepción o el estudio que usted ha tenido cuando hablamos del viaje al cielo en la segunda venida de Cristo, el tiempo, porque hay algunos que manejan, ¿no? De una semana, bueno, hay otros que también probablemente no se sabe cuánto es. Según su estudio,
¿Cuál sería la orientación? Bueno, pastor, sinceramente, como eso ya tiene que ver con Elena de White, ¿ya? No he analizado sobre ese asunto en particular en los escritos de la señora White, así que no les puedo dar una respuesta. De repente, bueno, hay teólogos especialistas en Elena de White o en estudios adventistas que me parece que sí le podrían dar una respuesta más concreta, más objetiva. Lo que sí hemos estudiado y también hemos reflexionado es lo que dice el texto, Apocalipsis 8:1. Miren, les voy ampliando un poquito el panorama. Como el libro de Apocalipsis es simbólico, hay ciertas palabras que debemos tener en cuenta para determinar si un elemento es o no es simbólico. Y para ello les voy a pedir, por favor, que vayamos a Apocalipsis capítulo 1. Todos, por favor, al capítulo 1. Y por cierto, pastor, mientras leemos, mientras buscamos Apocalipsis 1, Michael Cortés, él aborda en la revista Querigma de Brasil sobre el silencio como por media hora de Elena de White, ¿sí? Y también hace un análisis exegético de Apocalipsis capítulo 8, versículo 1. Y bueno, él hace un estudio sobre eso y no concluye, ¿no? Lo que varios interpretan, lo que usted acaba de comentar, ¿ya? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. A ver, versículos 13 en adelante. Ya, hermanos, antes de leer, hay dos palabras claves que nos hacen ver o determinar si dicho elemento es simbólico o no es simbólico. ¿Y cuáles son esas dos palabras? Como, semejante. Repito, las palabras como y semejante. Como, semejante. Como, semejante. La cosa que cuando ustedes vayan al Apocalipsis y vean, y vi a algo como, ya, eso es simbólico. Y vi a algo semejante a, por la palabra semejante, eso es simbólico. Por la palabra como, eso es simbólico. Basado a eso, vamos a Apocalipsis 1:13. Leamos. Y en medio de los 7 candelabros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. A ver, hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Jesucristo literalmente hoy en el cielo tiene canas? Acá está hablando de Jesús. ¿Jesucristo tiene canas? Pastor, yo creo que sí, porque como ha subido con su cuerpo físico, entonces tiene, claro, estaba su cuerpo físico glorificado, pero seguramente tiene todavía ese proceso, ¿no? De avance del tiempo en el cuerpo físico, ¿o no? Ah, pienso A que eso, sí, ¿no? a eso justamente vamos. Hermanos, Jesús, por si acaso, el hecho de que se lo describa aquí con canas, cabellera blanca, no quiere decir de que su cabello sea blanco. Simplemente se está utilizando un lenguaje simbólico, ¿ya? Porque las canas en la Biblia representan dos cosas. Número uno, en el caso de para Dios, eternidad. Y número dos, representa omnisapiencia, es recontra sabio. Entonces, aquí se presenta a Jesucristo con canas, ¿ya? Pero no es que él tenga canas,
sino que esas canas simbolizan eternidad y sabiduría ilimitada, omnisapiencia. Ahora, como el lenguaje es simbólico, ¿por qué? Porque aparecen las palabras como semejante, como semejante. Ustedes van a leer en todo el Apocalipsis, cuando se les describe elementos simbólicos, se les presenta las palabras como y semejante. Un ejemplo más, vamos al capítulo 4. Apocalipsis capítulo 4. Versículo 3. Dice, la apariencia del que estaba sentado era semejante a una piedra de jaspe y de cornalina. Medio raro, ¿no? Aquí se describe al Padre y dice que su apariencia era semejante a una piedra. Obviamente se está dando un lenguaje simbólico. ¿Pero por qué simbólico? Por la palabra semejante. ¿Está bien? Muy bien. Vamos al versículo, a ver, 7. Versículo 7. Se habla de los 4 seres vivientes que representan, pues, por supuesto, 4 querubines, según Ezequiel capítulo 10, versículo 20. Fíjense el versículo 7. El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era semejante a un águila volando. Son querubines que se los describe simbólicamente. ¿Pero qué palabras utiliza? Semejante y también como. O sea, semejante y como son palabras para darnos a conocer que lo que se viene es un símbolo. Ahora sí, vamos a Apocalipsis 8.1. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Entonces, se utiliza también la palabra como. Y pastor, por la palabra como, ya no es un tiempo exacto y ya no podemos aplicar a esa semana yéndonos al cielo ni nada por el estilo. ¿Ya? Entonces, exegéticamente, pastor, ya que usted y yo manejamos esa palabra, exegéticamente hablando, lo de Apocalipsis 8.1 no lo podemos aplicar para el camino al cielo, ¿no? Ni nada por el estilo. Le recomiendo que lea el artículo del pastor Cortés. Es más, puede usted ir a academia.edu, busca su nombre y lo va a poder descargar, o va al Google y lo va a descargar y lo va a leer. ¿Ya? Pero valgan verdades, hermanos, cuando dice como por media hora, está pues dando una prox, ¿ya? Pero no en un sentido literal del tiempo. Así va a ser en 7 días. No, nada que ver, ¿ya? Así que no podemos aplicar el camino al cielo a Apocalipsis 8.1. O bueno, Apocalipsis 8.1 al camino al cielo. Me parece que exegéticamente no es viable. ¿Sí, hermanos? Gracias, pastor. Rápidamente, número 1, estudiemos la palabra. Apocalipsis no es un libro complicado o complicadísimo para interpretar, pero si es que nosotros leemos las escrituras, como dijo Cristo, escudriñar las escrituras, creo de que lo vamos a interpretar mejor y más. Así que les animo a estudiar más la palabra. ¿Sí? Por favor, número 1. Número 2, sigamos predicando el evangelio y hay que darle fuerza. ¿Sí? O sea, bautizar solamente a una persona durante el año me parece que es muy poco. Debemos llevar a muchas personas a los pies de Jesús, tal como se demuestra en los 7 sellos. Recordemos que el Señor nos ha llamado para ser misioneros en el cumplimiento de su obra. Y número 3, queridos hermanos,
Si alguno está padeciendo, sufriendo por alguna injusticia, recuerde de que Dios es justo. Eso también revela los 7 sellos. Dios es justo. Deja simplemente las cosas en las manos de Dios y Él tarde o temprano hará justicia. ¿Sí? Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana y gracias por escucharnos.